Como algo general, solamente quiero recordar eh, bueno, esta imagen de riñón, vamos a tener un parénquima renal constituido por una corteza y una médula. Si nos fijamos en la corteza renal, lo que nos importa aquí es, bueno, relacionarlo con esta imagen, ¿no? Tenemos esta corteza con los glomérulos, el tubo contorneado proximal, distal, ¿no? Y una médula conformada por las pirámides de Malpighi. Esas pirámides, lo importante es que van a llegar acá a drenar los túbulos colectores. ¿Por qué menciono esto? Porque esta técnica diagnóstica va a utilizar medio de contraste. Y el medio de contraste, al llegar al riñón, ¿sí? Al ir por el sistema vascular, va a llegar directamente por el arteria aferente y se va a filtrar. En un 99% ocurre una filtración del medio de contraste y va a pasar directamente de la corteza a la médula y luego hacia la región del seno renal, ¿sí? Esta región central que está constituida por los cálices menores, mayores, para terminar drenando a nivel de la pelvis renal. Bueno, luego de la pelvis renal solamente se continúa con el uréter. Y si pasamos a este esquema, vamos a ver la disposición anatómica de estos órganos, ¿no? Que van a ser evaluados en la urografía excretora, riñones, uréteres y vejiga urinaria. Eh, Siempre se debe tener en consideración la posición que van a tener los riñones, también los uréteres, porque pueden surgir desviaciones por efectos de repente de masa, ¿no? Pueden surgir masas, aneurismas que pueden empujar los uréteres. En este caso, bueno, vamos a hablar un poco más de esto, de esta posición renal, más adelante. Eh, Importante mencionar las estrecheces del uréter, ¿sí? Una estrechez a nivel de la unión eh, piel ureteral, ¿sí? Pelvis uréter, una estrechez a nivel del cruce con los vasos ilíacos y una estrechez a nivel de su entrada a la vejiga, en su región posterolateral. Ya, importante también la relación acá con las venas, o perdón, con los vasos gonadales, ¿sí? Que cruzan por encima del uréter, ¿no? Y la otra relación importante, que el uréter va a estar ubicado por sobre el músculo psoas. Bueno, parte de las generalidades, también es importante, creo, saber que se le conoce a esta técnica, al urograma excretor, como una pilografía intravenosa o como una urografía o urograma intravenoso también. Eh, es una prueba diagnóstica, en realidad, que utiliza medio de contraste iodado y rayos X. Lo que nos va a ayudar es a la evaluación justamente de los riñones, hablando del parénquima renal, ¿sí? Hablando del sistema pilocalicial, de los uréteres y de la vejiga. ¿Sí? Generalmente se va a indicar en casos de que el paciente presente hematuria, en casos de dolor lumbar, en casos de litiasis renal y en seguimiento post-intervenciones quirúrgicas o incluso antes de realizar una intervención quirúrgica. También se recomienda, luego de que el paciente, por ejemplo, ya se haya realizado una tomografía, de repente, ¿no? Para evitar una sobreexposición a la radiación ionizante. Actualmente, esta técnica diagnóstica ha sido desplazada por la ecografía, la tomografía y resonancia magnética, ¿no? Pero cada uno de ellos pues va a tener sus limitaciones y sus ventajas. Eh, Algo del recuento histórico, quizás mencionar que en 1906 ya se usaba la urografía retrógrada, ¿no? Por la inserción de un catéter, una sonda, por la uretra, pero esta es una técnica invasiva. Entonces, en el año ya 1923, Osborne y algunos de sus colegas, pues, desarrollan esta técnica, ¿no? Ya siendo un método mucho más simple, práctico y seguro para aplicar. En este caso, la imagen central muestra una radiografía abdominal, ¿sí? Bueno, abdominopélvica, pero la he colocado acá para que vean la diferencia entre una radiografía convencional con la del urograma excretor, ¿no? Donde por medio de la administración de contraste, pues vamos a tener una mejor eh, visión de este aparato, ¿sí? Tenemos acá los riñones, ¿no? El sistema pélvico calicial, los uréteres, bueno, que acá no se está observando en el caso del lado derecho, pero sí se observa el izquierdo, y la vejiga urinaria. Las ventajas que tiene esta técnica es el costo, ¿no? Es una
bueno, que considero que es barato, a diferencia de otras técnicas como la tomografía. La accesibilidad, porque solamente vamos a utilizar un equipo de rayos X. La información anatómica y funcional que puede brindarnos es mínimamente invasivo, a diferencia de otras técnicas. Las complicaciones son raras y principalmente asociadas al medio de contraste. Hay una baja exposición a la radiación, lo mismo, ¿no? Al compararlo con la tomografía. En desventajas, de preferencia, pues no se va a aplicar en un paciente que tenga una tasa de filtración glomerular disminuida, tampoco en pacientes con insuficiencia renal crónica. Y bueno, eso, el tiempo prolongado en realidad generalmente es una hora, ¿no? Un poco más, dependiendo del caso del paciente. El contraste, bueno, que puede generar reacciones adversas, solo en algunos casos es muy raro, y la baja sensibilidad que tiene, ¿no? Actualmente con la tomografía se pueden observar mucho mejor estas patologías dentro del sistema urinario. El procedimiento, bueno, necesario, lo único, material de contraste y el tubo de rayos X, ¿no? Mesa radiológica. En algunos casos hay bueno, si es que se dispone, el uso de un fluoroscopio, ¿no? Para observar, para tener una imagen en tiempo real, sobre todo al momento de evaluar los uréteres, ¿no? Y cómo es que van a ir llenándose cuando el medio de contraste descienda hacia la vejiga. Requisitos previos del paciente, que el paciente esté en ayuno, previo por lo menos 8 horas. Se recomienda una dieta líquida el día anterior, y también el uso de laxantes suaves, ¿ya? Había visto en el protocolo de salud que mencionaba la colocación de un enema, me parece. Eh, Considerar también explicar el procedimiento del paciente, la consideración de la anamnesis, ¿no? Por si el paciente ya tenga una alergia o una reacción adversa previa al medio de contraste que se le va a aplicar, ¿no? Pedir que se retire todo objeto metálico, ¿no? En realidad todo tipo de objeto para evitar artefactos y evitar esta técnica en embarazadas debido a que no solamente se va a aplicar una radiografía, sino son varias las radiografías que se van a aplicar durante el procedimiento. Durante el procedimiento vamos a pedirle al paciente, ¿sí? Que miccione, ¿sí? Que tenga la vejiga vacía y luego de eso vamos a hacer una obtención sistemática de las imágenes. En este caso, por ejemplo, acá tengo una imagen a los 3 minutos, ¿sí? Donde, bueno, acá se está observando principalmente lo que es el parénquima renal, ¿ya? La imagen nefrográfica. Vamos a observar 3 tipos de imágenes. Una imagen nefrográfica, concentramos en la parte renal o del parénquima renal, una parte pielográfica, ¿sí? Pelvis y cálices, y una parte urográfica donde vamos a ver los uréteres. Eh, bueno, esa es una imagen a los 10 minutos, ya donde ya se estaba viendo cómo es que el contraste está descendiendo, ¿no? Por los uréteres. Es importante que se incluya el área suprarrenal, la región suprarrenal, y que llegue hasta un poco por debajo de la sínfisis púbica, porque a veces pueden estar cálculos en la región uretral, por ejemplo, y si es que no se llega a tomar una radiografía completa, pues no los vamos a poder observar. Siempre en este procedimiento pues se incluye una imagen o varias imágenes de rayos X previas a la evaluación o al inicio de todo el procedimiento. Debido a que, bueno, con esta imagen previa pues vamos a evaluar primero si el paciente está preparado, ¿no? Evitar que haya gas, ¿no? Sobre todo, y también observar algunas calcificaciones o masas. Eh, Imágenes oblicuas complementarias son importantes porque nos van a permitir verificar la presencia de cálculos que a veces pueden quedar ocultos en una radiografía anteroposterior. El protocolo de sí, vamos a tener primero que se va a realizar imágenes preliminares, como les estaba comentando, ¿no? Esta imagen preliminar pues debe abarcar toda el área, ¿sí? Toda el área abdominal, bueno, desde la región superior de los riñones hasta la sínfisis púbica. ¿Sí? Esta imagen es previa a la administración del material de contraste, ¿sí? Entonces, observar la preparación del paciente y observar calcificaciones principalmente. Luego de eso, se va a administrar el medio de contraste en bolo, ¿sí? Generalmente se recomienda 1 cm³ por kilogramo de peso. Luego de eso, vamos a observar la imagen nefrográfica dentro de algunos consideran 30 segundos, pero bueno, puede ser 1 minuto hasta 3 minutos para observar el parénquima renal, ¿no? Cómo es que va a tomar
Se va a observar su contorno, se va a observar su homogeneidad. Luego de esto, se toma otra imagen, ¿sí? Nuevamente, riñón, uréteres y vejiga, como la que tenemos acá, 5 minutos después de la aplicación del contraste. En algunos casos, pues, se puede requerir, o de preferencia en realidad se puede hacer la compresión abdominal por medio de un dispositivo a manera de una faja, de tal manera que incremente la presión intraabdominal y permita que el medio de contraste se concentre justamente en la región pélvico-calicial para poder hacer una evaluación más adecuada, ¿sí? De esta zona. Sin embargo, esta compresión abdominal pues tiene algunas contraindicaciones, ¿no? Como vienen a ser a veces los cálculos, ¿no? Las masas o aneurismas que pudieran generar alguna complicación. Luego de esta compresión abdominal, pues se obtienen imágenes pilográficas. Esta imagen que hemos obtenido acá, se libera la compresión y lo que va a provocar es que todo este medio de contraste almacenado acá descienda rápidamente, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que vemos en esta imagen, ¿no? El descenso del medio de contraste hacia la vejiga, ¿no? Finalmente, se hace la obtención de imágenes vesicales, ¿no? De la vejiga. Se recomienda hacer una premiccional y una posmiccional. Bueno, acá tenemos prácticamente lo mismo que hemos visto en la diapositiva anterior, una imagen al minuto, o los 3 minutos me parece, sí, observamos una imagen sobre todo a nivel renal, ¿ya? Imagen a los 6 minutos, observamos el sistema pielocalicial, una imagen ya a los 10 minutos, donde vamos a ver que acá ya se ha colocado el dispositivo de compresión abdominal y hay una mayor distensión a nivel proximal de los uréteres y también el sistema pielocalicial. Finalmente, las imágenes vesicales, ¿sí? Premiccional y postmiccional. Cuando está indicado, eh, paciente que llega con dolor lumbar, dolor en flanco, hematuria, anomalías congénitas, litiasis urinaria, neoplasias renales, ureterales, vesicales y en casos de estenosis. En la evaluación que debemos hacer, tiene que ser una evaluación sistemática para evitar errores y evitar a veces dejar de lado algunas cosas que podrían ayudarnos en el diagnóstico. En el caso del riñón, al evaluarlo, considerar la dimensión, ¿no? Recordar simplemente que la dimensión principalmente del eje vertical, que debe tener entre 9 hasta un promedio de 13 centímetros como máximo, ¿no? La posición, bueno, que debe estar ubicado a nivel del borde lateral del músculo psoas, en realidad, y el eje vertical, que debe estar un poco oblicuo hacia la línea media, ¿no? El contorno y la simetría renal también es importante evaluarla, sobre todo en la imagen nefrográfica, pues, ¿no? Observar el contorno porque a veces puede haber disrupción de este contorno y está asociado generalmente a masas intraparenquimales. El engrosamiento del parénquima renal también es importante observarlo. La cicatrización, distorsión de los cálices por efectos de masa, quistes y el contorneado doble de parénquima renal, también asociado a tumores. Papilas aberrantes también se pueden observar. En el caso de los uréteres, observar la simetría bilateral, ¿no? Bueno, en este caso solamente he tomado la de un solo lado, pero se debe observar simetría en ambos uréteres. La presencia de divertículos a manera de sacos que protruyen de la pared ureteral, obstrucciones, desviaciones laterales y mediales, dilataciones obstructivas, no obstructivas, y la asimetría en el calibre. Bueno, más adelante en las imágenes vamos a ver bastante de esto. En el caso de la vejiga, observar la distensión fisiológica, ¿sí? Una vejiga globulosa que generalmente está ubicada por detrás de la sínfisis púbica y que cuando se distiende pues va a llegar un poco más arriba, ¿no? La posición, el engrosamiento de la pared, en el caso de obstrucción hay a veces engrosamiento, irregularidades dentro de la luz de la vejiga, anormalidades del contorno, puede también asociarse divertículos, que vamos a ver una especie de herniaciones en la pared vesical y neoplasias, ¿ya? Bien, en esta parte de las imágenes, en esta primera imagen, vamos a tener aquí una pequeña opacidad por detrás de la sínfisis púbica. En este caso se trataba de un cálculo uretral. La importancia de esta imagen radica en que se debe considerar abarcar toda la región, ¿no? Toda la región anatómica que estamos evaluando.
¿Qué hubiera pasado si es que la imagen no se hubiera tomado bien, ¿no? Estuviera un poco más arriba, pues nunca lo hubiéramos determinado, ¿no? El paciente en realidad llegó con un dolor severo en el flanco derecho, ¿sí? Pero al parecer, pues el cálculo migró y llegó rápidamente hacia la uretra. En la imagen superior derecha tenemos dos, en realidad, ¿no? En este caso, esta de acá corresponde a la imagen preliminar, ¿sí? Donde observamos un cálculo, ¿sí? Una calcificación. Pero, ¿qué pasa con esta imagen que ya se tomó después de la administración del contraste? Bueno, no hay cambios tan significativos en la dilatación del sistema pilocalicial, ¿no? Pero en realidad el material de contraste puede ocultar los cálculos. En este caso, la anatomía sacra, pues, oculta un cálculo que se puede apreciar en una radiografía oblicua, ¿ya? Que está acá ubicada más o menos a nivel sobre el hueso ilíaco. Esta imagen nos muestra, esta imagen nos muestra el valor que tiene la compresión abdominal, ¿no? Vemos acá en el lado izquierdo una imagen donde no se hizo la compresión y donde el sistema pilocalicial pues no se está llenando adecuadamente y no podemos hacer una evaluación exhaustiva, pero en esta imagen sí se hizo la compresión abdominal, ¿no? Vemos cómo toda esta estructura, la pelvis y los cálices están bastante dilatados y se puede observar adecuadamente el medio de contraste dentro de ellos. En este caso vemos una imagen, bueno, imágenes por fluoroscopía, ¿ya? De todo el trayecto que toma el medio de contraste hasta llegar a la vejiga urinaria, ¿ya? Importante para evaluar, por ejemplo, a veces defectos de llenado. Pero si es que no se cuenta con fluoroscopía, hacer uso de las imágenes o radiografías oblicuas. En este caso correspondía a un paciente eh, con un dolor, también dolor lumbar. Se recomendó el uso de la técnica de la orografía excretora y se observó una imagen donde se mostraba gas a nivel renal, ¿sí? Gas perirrenal y un tipo de, bueno, se menciona gas en un patrón estriado que se asoció a una pilonefritis enfisematosa, ¿no? En este caso, pues esta pilonefritis tiene mucho que ver con, bueno, se presenta bastante en pacientes diabéticos no controlados, donde, bueno, por una obstrucción puede generarse una infección. En este caso, una vejiga con medio de contraste y con una impresión superior que correspondería al útero. Una vejiga que ya, bueno, una vejiga postmiccional, donde se observan pliegues mucosos de unos 3 centímetros, ¿no? En ambos casos es normal. Acá corresponde una reacción adversa al medio de contraste, la imagen superior. Tenemos la imagen al minuto, ¿sí? Donde se observa claramente el parénquima renal, ¿sí? Y el sistema pilocalicial normalmente opacificado por medio de contraste, pero ¿qué pasa a los 10 minutos? Se hace la siguiente radiografía, pero ya no se observa el sistema pilocalicial. En este caso se asoció a una hipotensión debida al medio de contraste, ¿no? Incluso el tamaño de los riñones ha quedado disminuido. En la imagen inferior vamos a ver que hay una menor una menor opacificación en el caso del riñón derecho, ¿no? Pero que en una imagen a los 80 minutos vamos a ver una opacificación persistente en este riñón. En este caso, lo que ocurría era que había un cálculo que generaba una obstrucción a nivel de la unión ureterovesical. Bien, en este caso corresponde a una estenosis de la arteria renal derecha, ¿sí? Justamente vemos acá un riñón que tiene un tamaño aparente mucho menor al riñón izquierdo, ¿sí? Incluso no se observa que haya un drenaje adecuado del medio de contraste, ¿no? No está contrastando la pelvis renal y el uréter. En la imagen de la derecha vemos que ya el riñón ya se ha contrastado más, ¿sí? Pero ya comprobamos o corroboramos exactamente el tamaño que tiene, ¿no? Y es mucho menor al del riñón izquierdo, ¿no? Al mismo tiempo se observa una hipercaptación acá del medio de contraste. Es importante también trazar esta línea, la línea interpapilar, ¿no? Porque esta línea interpapilar nos va a permitir evaluar el grosor de parénquima. Entonces,
El parénquima renal normal pues debería ser paralelo a esta línea interpapilar. Pero, ¿qué ocurría acá? En este caso, pues había una pequeña indentación. En este otro caso, había una lobulación, ¿no? Del parénquima renal. Simplemente eran anomalías normales, ¿no? O defectos que se habían mantenido de la anatomía renal fetal. En este caso se muestra un caso de tuberculosis renal, ¿sí? Un paciente que tenía disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical. Sí, finalmente, pues este paciente se le practicó una nefrectomía, ya, se retiró el riñón. En esta primera imagen vamos a ver una silueta renal bastante agrandada, aquí, ya. Em, Como vemos acá, en el riñón derecho ya había captación del medio de contraste, pero en el riñón izquierdo no se observa. Esta imagen ya es a los, no recuerdo, a los 90 minutos, me parece, pero am, como no se observa, se denomina una exclusión renal, ¿no? Una exclusión renal. No se observa el medio de contraste y finalmente se diagnostica que correspondía a una tuberculosis renal, ¿no? Bien. En estas dos imágenes superiores, lo que vamos a ver es un aumento del grosor del parénquima, ¿sí? En este caso, en el riñón izquierdo, en la porción media, que sobresale del contorno renal normal que debería existir, ¿no? También se asocia pues a una distorsión del sistema pirocalicial que está dentro del riñón, ¿no? En este caso el riñón, si lo comparamos con el riñón del lado derecho, pues se observa claramente, pero en el izquierdo no se observa adecuadamente, ¿no? Incluso el contraste no es el mismo que el parénquima renal, ¿no? En este caso correspondía a un tumor, un carcinoma de células renales, y en la imagen superior derecha vemos una estructura con morfología redondeada, ¿no? Dentro del parénquima renal. Y al mismo tiempo también está distorsionando acá, está prácticamente aplastando a los cálices. Se confirmó por medio de ecografía que correspondía a un quiste. En la imagen inferior izquierda tenemos un doble contorno dentro del riñón, ¿ya? Por tomografía se evaluó y se observó que correspondía a un tumor, también una masa, un carcinoma de células renales, que estaba ubicado en la cara posterior del riñón. Y esto de acá corresponde a una anomalía congénita. Vemos que hay una desviación en el eje y la posición de los riñones, ¿sí? Y ambos están unidos a nivel de su polo inferior, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Bueno, un riñón en herradura, ¿no? Que generalmente pues asocia bastante a obstrucción, cálculos y incluso a mayor prevalencia de cáncer, carcinoma de células de transición. En esta imagen tenemos bueno, si comparamos ambos riñones, vamos a ver que a nivel del sistema pélvico, pirocalicial, hay una mayor distensión, ¿sí? Incluso una mayor dilatación del uréter. Había un cálculo ureteral distal, ¿no? Que obstruía justamente el drenaje adecuado de la orina o del medio de contraste, perdón, a ese nivel. Incluso se observa acá una mayor dilatación, ¿sí? De los cálices mayores para llegar a la pelvis renal, si lo comparamos con esta bastante estrecha, ¿no? En la imagen derecha tenemos una necrosis papilar que estaba asociada a una paciente que tenía un cuadro de abuso de analgésicos, ¿no? ¿Por qué se llega al diagnóstico de necrosis papilar o por qué se piensa en eso? Debido a que hay colecciones, ¿sí? Colecciones de medio de contraste a nivel de las papilas, ¿no? En este caso a nivel de las pirámides renales sería porque acá están las cálices menores. Aquí tenemos otra patología, vienen a ser los divertículos. En este caso, esta es la imagen preliminar. Se observan calcificaciones, ¿sí? En el polo superior del riñón. Luego de administrar el contraste, vamos a ver una gran dilatación periférica al cáliz, uno de los cálices superiores, ¿no? Y si lo correlacionamos con esta imagen, con la imagen A, vamos a ver pues que tendría esta morfología, ¿no? Vendría a ser un divertículo calicial. Generalmente estos divertículos se llenan de orina y como en realidad la unión con el cáliz es bastante estrecha, pues tienden a formar cálculos. En la imagen derecha vamos a tener un oncocáliz, se denomina así al tumor que ya está dentro de un cáliz, que era secundario a un carcinoma de células de transición.
vamos a ver un relleno bastante poco difuso, ¿no? Irregular en este cáliz superior, en el polo superior del riñón. En la imagen derecha vamos a ver que también existe defecto de llenado papilar, ¿no? Se observa claramente que no se ha llenado adecuadamente ya esta región del cáliz, incluso que hay defectos de llenado también a nivel de la pelvis renal y del uréter proximal, ¿ya? El paciente tenía hematuria macroscópica y corresponden ambos casos a carcinoma de células de transición. En la imagen izquierda tenemos un caso de tuberculosis. Simplemente acá se observa que no hay una captación del contraste en el polo inferior del riñón izquierdo. ¿Ya? Hay una falta de llenado. En la imagen derecha tenemos un carcinoma de células renales. También se observa, bueno, en este caso se observa una inversión del eje del sistema colector, ¿no? Está dirigido hacia afuera, a diferencia de este de acá, del riñón izquierdo. Entonces, esta desviación hacia afuera correspondía a un tumor justamente que estaba a nivel del polo superior del riñón, ¿ya? Una masa que luego pues se termina evaluando por tomografía. En este caso ya tenemos parte del urograma. Vamos a ver en este caso un cálculo que vendría a estar impactado a nivel de la unión ureterovesical, lo que provoca justamente toda esta columna de contraste en el uréter, ¿no? Y esta obstrucción que genera justamente una dilatación a nivel de la pelvis renal, ¿no? Totalmente distinto, ¿no? Al lado izquierdo, en la cual pues la pelvis está prácticamente normal, la luz es bastante estrecha del uréter izquierdo. En la imagen central vamos a ver también, bueno, en ambos casos hay una desviación medial, ¿no? Esto se debía a un aneurisma de la arteria ilíaca interna que justamente empujaba el uréter hacia la región media. En este caso, una hipertrofia del músculo psoas que también provocaba la desviación medial. Aquí se observa un ureterocele ortotópico. Justamente hay un signo típico de la cabeza de cobra que se observa por detrás de la vejiga, por detrás del medio de contraste, una dilatación ureteral, una columnización y una plenitud del sistema colector. En este caso tenemos un megauréter primario asociado acá con un estrechamiento en forma cónica en la unión uretero-vesical, ¿no? Se observa una dilatación del uréter distal. En este caso era una paciente que tenía, bueno, había dado a luz recientemente y se asocia, bueno, se observa una estenosis, una estrechez a nivel del uréter proximal que podrían, bueno, si recordamos la anatomía, las venas gonadales prominentes podrían estar provocando esta imagen. Acá se observan pseudoquistes ureterales, ¿no? Hay un estrechamiento persistente en esta región distal del uréter y hay unas pequeñas salidas de esta región, ¿no? Son como prominencias de la mucosa. Acá hay un carcinoma. En los carcinomas generalmente vamos a ver defectos de llenado, como acá, tanto en pelvis, uréter proximal y en uréter distal. Acá se observa una imagen de una apariencia de copa que simula, o bueno, que en realidad eh, determina una lesión que está creciendo hacia la luz. Acá vamos a ver divertículos, ¿sí? Una especie de herniaciones o sacos en la pared vesical, ¿sí? Al mismo tiempo hay irregularidades en la pared, perdón, irregularidades del medio de contraste. En el caso de este correspondió a una vejiga neurógena y en la imagen derecha tenemos un paciente que había sido, bueno, había recibido un trauma pélvico y el medio de contraste pues que no capta, ¿no? Debido a la sangre coagulada dentro de la vejiga. En este caso una hipertrofia prostática que podría llevar hacia arriba la base de la vejiga y podría generar que el medio de contraste vaya hacia arriba o hacia los lados. En el lado derecho tenemos una masa vaginal, bueno, una masa en la pared anterior de la vagina que justamente no permitía que el medio de contraste vaya hacia la región anterior de la vejiga. Por último, en esta imagen tenemos defectos de llenado, bueno, una vejiga distendida, ¿no? Que debería de captar todo el contraste, pero no se captaba, ¿no? Un carcinoma de células transicionales y en la imagen derecha simplemente recalcar que es importante hacer una evaluación de la vejiga premiccional y una postmiccional, ¿no? Porque acá no se observan defectos, pero en la postmiccional sí se observaba un defecto de llenado, ¿no? Que correspondía también a un carcinoma. Eso es todo, doctor.
miren, ve, como dijo Juan, este método es cierto, ha ido poco a poco desplazado por la ecografía, la tomografía, la resonancia, pero sigue siendo válido por lo que mencionó, dos ventajas, disponibilidad y costo, ¿no? Y la tercera, menos irradiación. Y hay dos patologías en que ayudan, Juan, has leído que no lo he mencionado, que la urografía puede ser de más utilidad que la tomografía incluso. ¿Tos renal has leído, Juan? Eh, bueno, que sobre todo cuando se toma la imagen en bipedestación, ¿no? Para observar Claro, la... porque entonces puede tomarlo de pie, pues, ¿no? Que en tomografía hemos dicho que no se puede hacer, ¿no? Y la otra, cistocele, ¿no? Igual, especialmente en mujeres, le tomo de pie y la vejiga lo puedo ver hasta por debajo de la sínfisis púbica, ¿no? Entonces me da esa información que a veces la tomografía no me lo podría dar, ¿sí? Entonces, menor costo, menos irradiación, más accesible, ¿sí? Y me puede dar información que la tomo no, pero nunca se olviden, la tomografía es el mejor estudio, ¿no? Es la UroTem para ver riñones y vías urinarias frente para cáncer, ¿no? Frente para cáncer. Listo, Juan.